Dicen que el amor no correspondido es el más cruel de todos, y Lucía Rivera lo sabía bien. Desde que puso sus ojos en Alejandro Salvatierra, el poderoso CEO del Grupo Salvatierra, su mundo giró en torno a él. Renunció a sus sueños, a su carrera prometedora como diseñadora reconocida en Ciudad de México, y decidió convertirse en esposa y ama de casa, solo para estar a su lado. 3 años llevaba casada con Alejandro. 3 años en los que él apenas la miraba, como si fuera un mueble más de la enorme mansión que compartían. Pero Lucía siempre tuvo la esperanza de que, con suficiente paciencia y amor, lograría ablandar el corazón frío de su marido. «Hoy es nuestro aniversario», susurró para sí misma aquella tarde, mientras preparaba con esmero el pescado al mojo de ajo que sabía era su favorito. Esperaba el regreso de Alejandro con nerviosismo, imaginando que, tal vez esa noche, él recordaría lo que celebraban. Pero cuando la puerta se abrió, lo primero que vio fue el rostro inexpresivo de Alejandro y el pequeño maletín de trabajo que siempre llevaba cuando se marchaba a viajes de negocios. Él ni siquiera reparó en la mesa decorada con velas, ni en el aroma tentador que llenaba el comedor. «Después del cumpleaños de mi abuela la próxima semana, nos divorciaremos», soltó Alejandro con absoluta frialdad. Lucía sintió cómo el mundo se le partía. Su voz se quebró. «Es por Valeria Montiel, por esa beldad milenaria que todos dicen que es tan perfecta». Alejandro ni siquiera negó. Solo deslizó sobre la mesa una tarjeta Black sin límite, como si su amor pudiese comprarse. «Firma los papeles, Lucía. Te daré mucho más de lo que mi abuela prometió cuando nos casamos. Y si no quiero firmar, ¿vas a obligarme? No me hagas repetirlo una tercera vez». Lucía cerró los ojos, respiró hondo. 3 años había aguantado siendo invisible, siendo tratada como una sombra, casi como una sirvienta. Pero había una línea que no estaba dispuesta a permitir que él cruzara: la traición descarada. «Está bien», dijo finalmente con una voz que no parecía suya. «Si tanto lo quieres, te daré el divorcio». Firmó los papeles con manos temblorosas. Alejandro apenas asintió, indiferente. Antes de marcharse, Lucía levantó la cabeza con dignidad y le soltó con una pequeña sonrisa burlona: «Por cierto, deberías visitar a un urólogo. 3 años de matrimonio sin consumar nada debe ser algún récord. ¿No crees, Alejandro?» Él la miró con furia contenida. Lucía tomó su bolso y se fue de esa casa que durante tanto tiempo había adornado con su amor, con sus esperanzas rotas. Esa misma noche decidió que volvería a ser quien era antes, la brillante diseñadora Lucía Rivera. La cámara del narrador se acerca a su rostro iluminado por las luces de la ciudad. Lucía sonríe con un atisbo de desafío. «Dicen que soy interesada. Bien, pues ahora van a ver de qué estoy hecha». Lucía se lanzó a comprar ropa nueva, a redescubrirse. Entró a las boutiques más exclusivas de Polanco, pasó su tarjeta y se regaló un nuevo guardarropa. Compró autos lujosos, perfumes, joyas, no porque necesitara demostrar nada a Alejandro, sino porque quería celebrar su libertad recuperada. En la junta de accionistas del Grupo Salvatierra, Alejandro la vio llegar con un vestido escarlata ceñido, suelto el cabello, con una seguridad que lo desarmó. Mientras aprobaban abrir 150 nuevas tiendas en todo el país, Lucía sonrió y alzó su copa. Alejandro sintió un retorcido latido en el pecho. «¿Qué demonios haces aquí?», le preguntó cuando la alcanzó en el pasillo. «¿No es obvio? Vine a trabajar. Soy la nueva directora de diseño del Grupo Salvatierra. ¿O pensabas que después del divorcio me iba a esconder en algún rincón a llorar por ti?». Alejandro la miró como si la viera por primera vez. Lucía, por su parte, se dio media vuelta sin darle tiempo a reaccionar. ¿Quieres saber cómo continúa esta historia? ¿Qué hará Alejandro
cuando descubra que la mujer que ignoró por 7 años ahora tiene el mundo a sus pies y otros hombres dispuestos a amarla? Entonces, no olvides suscribirte, darle like y dejar en los comentarios si alguna vez has sentido que diste demasiado por alguien que no lo merecía. Así podremos seguir compartiendo juntos este relato lleno de pasión, traición y segundas oportunidades. Dicen que, a veces, hace falta perder para valorar lo que se tiene. Pero Alejandro Salvatierra nunca imaginó que la mujer que ignoró durante tantos años iba a florecer justo frente a sus ojos, y que eso lo iba a consumir por dentro. Lucía llegó a su nuevo despacho en el Grupo Salvatierra, con el corazón latiendo de ilusión y un poco de miedo. Después de todo, volver al mundo del diseño tras 3 años encerrada en un matrimonio frío no era sencillo. Pero algo dentro de ella se había encendido. Era como si todas las partes rotas por Alejandro se estuvieran reconstruyendo a fuerza de coraje y dignidad. Lo que no esperaba era que Alejandro reaccionara tan pronto. Apenas la vio supervisando un equipo de creativos, frunció el ceño. La jaló del brazo con torpeza, llevándola a su oficina. ¿Qué demonios haces aquí, Lucía? Ella sonrió con calma, una sonrisa que lo desarmó más de lo que admitiría jamás. Trabajo, Alejandro. Tengo un contrato firmado y el respaldo de toda la junta. ¿O pensaste que ibas a deshacerte tan fácil de mí? Él la observó con una mezcla de furia y desconcierto. No estaba acostumbrado a esa Lucía que no temblaba ante sus órdenes, que no le rogaba por migajas de afecto, y esa nueva versión la hacía peligrosamente atractiva. «No creas que por esto cambiaré de opinión sobre el divorcio», dijo Alejandro con voz dura. Lucía se soltó con elegancia. «Tranquilo, ni siquiera quería tu opinión», y salió, dejándolo con las manos vacías y el orgullo herido. Lo que Alejandro tampoco previó fue la llegada de Gabriel Montalvo, un joven empresario, dueño de una firma internacional que justo estaba por cerrar un millonario acuerdo con el Grupo Salvatierra. Gabriel quedó cautivado por Lucía apenas la conoció. Le pidió que le mostrara personalmente los bocetos del nuevo proyecto, insistiendo en conocer su visión creativa mientras Lucía le explicaba con pasión cada textura, cada trazo inspirado en la vitalidad de la Ciudad de México. Gabriel no podía apartar los ojos de ella, y Alejandro, que casualmente entró en la sala de juntas para supervisar el contrato, sintió una punzada aguda en el estómago al encontrarlos tan cercanos, inclinados sobre el mismo tablero. «Veo que estás bastante entretenida con el señor Montalvo», dijo con voz tensa. Gabriel arqueó una ceja. «Divertido». «Lo estoy. Lucía tiene un talento extraordinario. Nunca había visto una directora de diseño con tanta autenticidad, ni con tanto encanto». Lucía sonrió, un poco incómoda, pero decidida a no dejarse intimidar. «Gracias, Gabriel. Ha sido un placer mostrarte nuestro concepto». Cuando el inversionista se fue, Alejandro cerró la puerta con fuerza. «No vuelvas a coquetear con clientes», espetó. «¿Disculpa?» Lucía alzó la cabeza, incrédula. «¿Ahora también decides con quién puedo sonreír? Ya no tienes ese derecho, Alejandro. ¿O te recuerdo el papel que firmaste?» Él se acercó tanto que pudo sentir su respiración acelerada. «Mientras no estemos divorciados, sigue siendo mi esposa». «Eso solo lo dices ahora que otro hombre me mira como tú jamás te molestaste en hacerlo». Hubo un silencio espeso. Alejandro la tomó por la muñeca con fuerza, pero Lucía no se dejó amedrentar. «Si realmente te importara», continuó con voz baja, casi un susurro cargado de tristeza, «me lo habrías demostrado antes, no ahora, que sientes que puedes perderme». Salió de la oficina sin mirar atrás, con el corazón retumbando. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que tenía el control de su propia vida. Esa noche, Gabriel envió un enorme ramo de flores al despacho de Lucía. Rosas rojas, lirios blancos
y un pequeño sobre, con un mensaje delicado para la mujer que convierte cada diseño en arte y cada momento en algo inolvidable. Cuando Alejandro llegó a la empresa a la mañana siguiente, vio el ramo ocupando medio escritorio de Lucía. Su expresión se endureció. Entró sin tocar la puerta y sin decir nada, tomó las flores y las arrojó al bote de basura frente a ella. ¿Qué haces? No tienes derecho. Tengo todos los derechos que quiera mientras siga siendo mi esposa. ¿Y desde cuándo te importo tanto? ¿Desde que otro hombre me valora? Lucía estaba temblando, no de miedo, sino de una mezcla peligrosa entre rabia y un antiguo amor que aún latía. Alejandro la miró fijamente. Por un instante sus ojos se suavizaron, como si quisiera decir algo distinto, pero su orgullo lo ganó, y solo murmuró: «Mantente lejos de Montalvo». Lucía respiró hondo, sintiendo que el suelo se le movía, pero esta vez no iba a ceder tan fácilmente. «Si te molesta tanto, tal vez deberías haberlo pensado antes de ignorarme durante 7 años. ¿No es curioso cómo el amor puede transformarse en un juego peligroso de celos, orgullo y deseos no confesados? Si quieres descubrir qué hará Alejandro para recuperar a la mujer que dejó escapar, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios si alguna vez viste a alguien darse cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Dicen que el orgullo es un monstruo silencioso. Se alimenta de miradas evitadas, de palabras no dichas y de promesas rotas. Alejandro estaba descubriendo, quizá demasiado tarde, que su orgullo con Lucía era un pozo sin fondo. Los días después de aquel incómodo reencuentro en la empresa pasaron entre silencios tensos y miradas que evitaban encontrarse. Lucía se mostraba impecable, su cabello castaño recogido en un moño elegante, su porte firme, su voz decidida al dar instrucciones. Cada vez que Alejandro pasaba por el departamento de diseño, fingía revisar algo en su móvil solo para no dejar escapar el temblor en su mirada. Pero esa noche, la abuela de Alejandro, la matriarca de los Fuentes, decidió hacer una cena familiar en su hacienda, a las afueras de Ciudad de México. Quería ver a sus 2 consentidos juntos, sin saber que el matrimonio pendía de un hilo. Lucía llegó con un vestido largo color vino que abrazaba su cintura con una delicadeza peligrosa. Alejandro la observó desde lejos, con un vaso de brandy en la mano, sintiendo el estómago retorcerse de celos. No porque Lucía estuviera con alguien más, sino porque él sabía que la había perdido mucho antes de darse cuenta. «Lucía, mi cielo, ¿por qué no te sientas junto a Alejandro?», dijo la abuela con una sonrisa ilusionada, sin captar la tensión que flotaba como bruma espesa. Lucía obedeció, delicada como siempre, pero mantuvo las manos sobre su regazo, cruzadas con fuerza. Alejandro quiso tomar una, solo para sentir su calor, pero se contuvo. ¿Para qué? Si ella ya había dejado claro que pronto saldría de su vida. Mientras tanto, Gabriel apareció inesperadamente. Había sido invitado por un primo lejano. Su porte confiado contrastaba con la rigidez de Alejandro. Gabriel le sonrió a Lucía desde el otro lado del patio iluminado con faroles. «No esperaba verte aquí», susurró Lucía, sorprendida y con una ligera chispa en los ojos que Alejandro no pasó por alto. «¿Y perderme la oportunidad de verte deslumbrar a todos?» «Jamás», respondió Gabriel, con esa facilidad para envolver con palabras. Alejandro apretó tanto el vaso que casi lo rompió. Su mandíbula estaba tensa, sus hombros duros. ¿Qué hacía Gabriel ahí tan cerca de Lucía? ¿Por qué ella reía con él de una forma que nunca rió con Alejandro? Fue entonces cuando Gabriel tomó la mano de Lucía para conducirla a la pista improvisada de baile. Un bolero suave llenaba el aire. Lucía dudó apenas un segundo, pero luego permitió que la llevara, su falda ondeando mientras se movían con sincronía casi perfecta. Alejandro sentía un fuego frío recorrerle el cuerpo.
Cada giro, cada sonrisa de Lucía era un dardo directo a su ego. No soportó más y caminó hacia ellos. Colocó una mano firme en el hombro de Gabriel. ¿Me permites un momento con mi esposa? Gabriel soltó una risita baja, divertida, y se inclinó con una reverencia burlona. Claro, Alejandro, es todo tuyo por ahora. Lucía abrió la boca para protestar, pero Alejandro la tomó de la mano y la llevó lejos, tras una columna envuelta en enredaderas. Allí, lejos de los curiosos, la miró como si quisiera memorizar cada centímetro de su rostro. ¿Te estás divirtiendo con él?, preguntó con voz baja, casi ronca. ¿Por qué te importa? Estamos a punto de divorciarnos. Lucía alzó el mentón, aunque su respiración estaba acelerada. Porque sigues siendo mi esposa, dijo Alejandro, acercándose tanto que ella quedó atrapada entre la pared y su cuerpo. Lucía sintió el calor subirle al cuello. Sus miradas chocaron, cargadas de resentimiento, deseo y algo demasiado roto para nombrarse. No uses esa palabra cuando nunca te comportaste como tal, murmuró ella. Alejandro apoyó la frente contra la de Lucía, respirando el mismo aire, sintiendo el temblor en su cuerpo. Estaba tan cerca que sus labios casi rozaban los de ella. Tal vez no supe ser tu esposo antes, pero no puedo soportar verte con otro. Lucía cerró los ojos, como si esas palabras dolieran más que cualquier indiferencia previa. Cuando los abrió, una lágrima rebelde rodó por su mejilla. Entonces aprende a dejarme ir, Alejandro. Pero Alejandro no contestó. Solo la miró con una mezcla de furia y deseo reprimido, antes de apartarse bruscamente y desaparecer entre los arbustos del jardín. Lucía se quedó allí, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. ¿Cómo era posible seguir sintiendo algo por un hombre que le había roto tantas veces el alma? Y mientras el viento movía suavemente las luces colgantes, Lucía comprendió que el verdadero problema no era Alejandro, sino ella misma, que aún no sabía cómo dejar de amarlo. Dicen que a veces el destino juega con nosotros como niños traviesos, empujándonos, jalándonos, obligándonos a tropezar justo donde juramos no volver a pisar. Lucía intentó alejarse de todo lo que tuviera que ver con Alejandro. Se concentró en el trabajo, retomó viejas amistades, empezó a ir a clases de pintura por las tardes. Quería llenarse de colores distintos, de otros rostros y otras voces que no la hicieran recordar el timbre grave de Alejandro murmurando su nombre. Pero el universo tenía otros planes. Un lunes cualquiera, mientras revisaba unos bocetos en su oficina, entró Gabriel con una sonrisa juguetona. ¿Tienes planes para almorzar?, preguntó con esa confianza descarada que desarmaba. Lucía estaba por decir que sí, que tenía miles de pendientes, pero en lugar de eso se encontró aceptando. Necesitaba un respiro, una excusa para no pensar en Alejandro. Terminaron en un pequeño restaurante cerca del Paseo de la Reforma. Gabriel la hacía reír con historias exageradas de sus viajes. Imitaba acentos. Gesticulaba tanto que parecía un actor en pleno monólogo. Lucía soltó carcajadas sinceras que hacía mucho no escapaban de su pecho. Justo en ese momento, Alejandro entró al restaurante. Iba con 2 socios japoneses, probablemente cerrando algún contrato millonario. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Lucía, el mundo pareció detenerse. Gabriel no notó nada y siguió hablando, pero Lucía sintió un nudo en la garganta. Alejandro caminó directo a su mesa. Su mirada era como un alfiler, punzante y cargada de silencios rabiosos. «¡Qué coincidencia encontrarte aquí!», dijo con un tono tan neutro que solo quien lo conocía bien percibiría la tormenta detrás. Alejandro saludó a Lucía, intentando sonar natural, aunque su voz traicionó un leve temblor. Gabriel dijo a Alejandro con un asentimiento frío. «Fuentes», respondió Gabriel.
apenas inclinando la cabeza. Que disfruten su comida. Y sin más, Alejandro se fue a sentar al otro extremo del salón. Lucía intentó retomar la conversación, pero la comida le supo amarga. Gabriel notó su incomodidad y con un gesto comprensivo decidió cambiar el tono. No dejes que te amargue el día, Lucía. A veces uno tiene que vivir un terremoto para reconstruirse mejor. Ella sonrió, agradecida, pero en el fondo, su corazón seguía temblando. Esa noche, al llegar a su departamento, encontró la luz del pasillo encendida. Al abrir la puerta, Alejandro estaba sentado en su sala. Tenía el saco desabotonado, el nudo de la corbata suelto y los codos apoyados en las rodillas. Parecía un hombre cansado, casi derrotado. ¿Cómo entraste?, preguntó Lucía, el corazón brincándole en el pecho. Todavía tengo llave, respondió, levantando el manojo con un leve tintineo. Lucía suspiró. Deberías devolvérmela. Lo haré cuando firmemos los papeles. Un silencio denso cayó entre los dos. Entonces Alejandro se levantó y caminó hasta quedar frente a ella. Su mirada era un abismo. Lucía quiso retroceder, pero sus pies no obedecieron. No me gusta verte con Gabriel, soltó él, casi en un susurro. No es asunto tuyo, replicó Lucía, aunque su voz sonó frágil. ¿Cómo que no? Todavía eres mi esposa. Por poco tiempo. Alejandro respiró hondo, como si quisiera tragarse todas las palabras hirientes que flotaban entre ellos. Entonces levantó una mano temblorosa y acarició suavemente la mejilla de Lucía. ¿Realmente no hay vuelta atrás para nosotros? Lucía cerró los ojos. Sus pestañas húmedas rozaron su piel. Si respondía con sinceridad, se desmoronaría. Y no podía permitirse ese lujo. Alejandro, ya no sé cómo quererte sin lastimarme. Él bajó la mano, como si su fuerza se derrumbara con sus esperanzas, y sin decir más, se fue, dejando un vacío que dolió más que cualquier grito. Lucía se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Había secretos que ni siquiera se atrevía a confesar en voz alta, ni a sí misma. Seguía amándolo. Y eso quizá era su mayor desgracia. Los días siguientes fueron un torbellino de contradicciones. Lucía intentaba llenar su agenda para no pensar en Alejandro, mientras él, como un fantasma obstinado, se colaba en cada pensamiento. Cada vez que su celular vibraba, temía que fuera un mensaje suyo, y a la vez lo deseaba. Una tarde, al salir de una reunión, recibió una llamada de doña Eugenia, la abuela de Alejandro, una mujer de carácter fuerte y mirada sabia que siempre había tenido un lugar tierno para Lucía. «Hija, necesito verte. No me digas que estás ocupada, porque esta vieja manda más que tu agenda». Lucía no pudo negarse. Se encontraron en una pequeña cafetería con terraza. La anciana la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todos los males del mundo. «Sé lo que están pasando tú», y Alejandro dijo con una seriedad que atravesó a Lucía como un dardo. Lucía bajó la mirada, removiendo nerviosa la cuchara en su café. «No sé si hay mucho que decir, abuela. Lo nuestro está roto». «¿Roto?», repitió doña Eugenia, alzando una ceja. «Mi niña, nada que se construyó con amor verdadero se rompe tan fácil. Puede que esté agrietado, pero roto no». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Alejandro tiene sus demonios y yo ya me cansé de luchar contra ellos». La anciana tomó su mano con suavidad. «¿Y tú? ¿No tienes los tuyos? El amor, Lucía, no es un campo de batalla donde uno debe salir invicto. Es más bien un jardín que se riega todos los días, aunque a veces uno se pinche con las espinas». Lucía soltó un suspiro largo, como si con él escapara algo de su dolor. «Abuela, no quiero volver a ese ciclo. Ale se aleja. Yo me quedo. Él regresa. Yo cedo. Y al final siempre termino con el corazón hecho trizas».
Tal vez porque no han aprendido a hablarse desde la verdad, dijo la anciana con un brillo perspicaz en los ojos. Antes de irse, doña Eugenia abrazó a Lucía una vez más. Piensa bien, mi niña. No todos tienen la dicha de encontrar un amor que les haga temblar el alma. Vale la pena luchar, pero solo si él está dispuesto a luchar contigo. Esa misma noche, Lucía regresó a casa con la mente hecha un torbellino. Encontró a Alejandro esperando en el pasillo de su edificio, recargado contra la pared, con un ramo de tulipanes blancos en la mano. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, con un temblor en la voz. «Necesito hablar contigo. No sé si tengo fuerzas para escucharte, Alejandro». Él se acercó, con pasos lentos, casi temerosos. «Lucía, no me des la espalda ahora. Hoy almorcé con mi abuela. Me dijo que me estaba comportando como un cobarde, que si te amaba de verdad debía demostrarlo, y tiene razón». Lucía tragó saliva, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres que haga con todo el daño que me has causado? ¿Con todas las noches que lloré sola por tu indiferencia? Quiero que me des la oportunidad de arreglarlo, que me dejes demostrarte que puedo ser el hombre que mereces». Lucía negó con la cabeza, lágrimas asomando en sus ojos. «No basta con que quieras. Tienes que hacerlo. Yo ya no puedo cargar con tus promesas vacías». Alejandro dejó caer el ramo al suelo, desesperado. «Entonces, dime qué tengo que hacer. Dime cómo puedo volver a ti». Lucía lo miró largamente, el corazón hecho un revoltijo de amor, resentimiento y miedo. «Empieza por demostrar que todavía te importo, que soy más que un adorno en tu vida, que no soy tu esposa solo en papel». Alejandro asintió, con el rostro marcado por un dolor sincero. «Te lo prometo, Lucía. Haré lo que sea». Pero en el fondo, Lucía sabía que esas palabras eran apenas el inicio de una prueba mucho más difícil, porque reparar un corazón roto requiere más que promesas. Requiere acciones, tiempo, paciencia y, sobre todo, un amor dispuesto a arrodillarse para recoger cada pedazo. Lucía pensó que después de aquella conversación en el pasillo, las cosas se enfriarían, que Alejandro entendería que era momento de darle espacio para sanar sus heridas. Pero al día siguiente, al despertar, encontró sobre su mesa de desayuno una caja pequeña con un lazo rojo. Al abrirla, un suspiro involuntario escapó de sus labios. Dentro estaba el collar que ella tanto había admirado en una vitrina meses atrás, pero que se había negado a comprar por considerarlo un lujo innecesario. Junto al collar, una nota escrita con la inconfundible letra firme de Alejandro. «No es el collar lo que quiero regalarte, Lucía, sino la certeza de que siempre he prestado atención a tus pequeños deseos, aunque antes me faltara valor para demostrártelo». Lucía cerró la caja con un suspiro tembloroso. ¿Qué pretendía Alejandro? ¿Comprar su perdón con detalles tardíos? ¿O realmente estaba intentando remendar cada grieta que había abierto en su corazón? Esa misma tarde, Alejandro apareció en su oficina con un termo de café y un bollo recién horneado. «Sé que siempre olvidas almorzar cuando estás estresada», dijo, con una sonrisa tímida. Lucía no pudo evitar sonreír también, aunque fuera con dolor. «No quiero acostumbrarme a esto, Alejandro. No quiero ilusionarme otra vez». Él bajó la cabeza, asintiendo. «No busco que te ilusiones. Solo quiero cuidar de ti, aunque sea de lejos, aunque sea con cosas pequeñas». Lucía se quedó mirándolo, preguntándose cómo un hombre que había sido tan frío, tan distante, podía ahora llenarla de atenciones tan sinceras. Y sin embargo, en lo más profundo, su corazón empezaba a ceder, despacio, como tierra reseca que finalmente recibe lluvia. Pero no todos los días eran así de suaves. Algunas noches, Alejandro aparecía con los ojos inyectados de culpa, su silencio diciendo más que 1000 palabras. Lucía comprendía entonces
que el cambio no era un acto instantáneo, era un proceso que dolía, que arañaba. Cierta noche, Alejandro la esperó afuera de su trabajo bajo una lluvia persistente. Lucía caminó hacia él con un paraguas, molesta. «¿Qué haces aquí empapándote como un tonto?» Esperándote, dijo con voz ronca, «porque me dijiste que empezara a demostrarte cuánto me importas. Y aquí estoy, sin importar el clima, sin importar si quieres verme o no». Lucía sintió que algo dentro de ella crujía, partiéndose en dos. Extendió el paraguas sobre ambos y caminó en silencio hasta el coche, sin decirle que ese gesto la había conmovido más que cualquier collar costoso. Los días pasaron, y poco a poco, Alejandro comenzó a recuperar espacios en su vida. Se ofrecía a llevarla al trabajo, a recogerla, a cocinar juntos. Incluso hubo una tarde en que, mientras preparaban una pasta sencilla, él la abrazó por detrás, apoyando su mentón en el hombro de ella. «¿Puedo quedarme así un momento?», murmuró. Lucía cerró los ojos, luchando contra el impulso de girar y abrazarlo con todas sus fuerzas. «Solo un momento», susurró. El calor de Alejandro a su espalda la envolvió como una manta vieja, conocida, y aunque quería apartarse, su corazón ya empezaba a recordar lo que era amar sin reservas. Pero la confianza, esa frágil hebra de cristal, aún estaba quebrada. Bastaba una palabra equivocada, un silencio prolongado, para que el miedo volviera a instalarse entre los dos. Lucía lo sabía, y Alejandro también. Por eso, cada caricia era casi una súplica muda. «No te rompas otra vez». Los días continuaron su marcha silenciosa, cargados de pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que juntos tejían un tapiz delicado entre Lucía y Alejandro. Un tapiz donde el arrepentimiento, la ternura y un amor que se negaba a morir se entrelazaban con hilos invisibles. Una tarde, mientras revisaban unos documentos en la oficina, Alejandro levantó la mirada y la sostuvo. Había algo en sus ojos, un brillo inquieto que Lucía reconocía bien. Era el mismo destello que había visto la primera vez que él le confesó que la amaba, años atrás, en la terraza iluminada por faroles de la hacienda de su familia. «Lucía», dijo con voz baja, casi temblorosa, «¿alguna vez piensas en cómo sería todo si no hubiera cometido tantos errores?» Lucía se quedó inmóvil, tragó saliva, sintiendo que sus propias palabras querían atorarse en su garganta. «Lo pienso más veces de las que me gustaría admitir». Alejandro asintió, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Yo también, y cada vez me doy cuenta de lo idiota que fui, lo mucho que me fallé a mí mismo por fallarte a ti». Esa noche, al llegar a casa, Lucía encontró un sobre blanco esperándola sobre la mesa del vestíbulo. Su nombre estaba escrito con la caligrafía firme de Alejandro. Dudó un segundo antes de abrirlo, temiendo que fuera una despedida o algo que volviera a destrozar el frágil equilibrio que habían construido. Pero al desplegar la hoja, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lucía, no sé si alguna vez podré redimirme del todo, pero quiero intentarlo. Te debo tantos amaneceres, tantas risas, que no compartimos porque yo estaba demasiado ciego para valorar lo esencial. Te amo. Lo hago con la torpeza de quien aprende tarde, y si alguna vez decides darme otra oportunidad, prometo no volver a soltar tu mano. Alejandro». Lucía cerró los ojos, abrazando la carta contra su pecho. Era tan fácil rendirse a ese amor, volver a caer en sus brazos y pretender que el dolor jamás existió. Pero su corazón, aunque lleno de grietas, todavía tenía voz. Y esa voz le susurraba que, a veces, vale la pena arriesgarse. Semanas después, sucedió algo que cambiaría para siempre el ritmo de su historia. Alejandro había organizado un almuerzo sencillo en el jardín trasero, solo para ellos dos. Entre flores de bugambilias y una suave música de guitarra,
le ofreció un pequeño estuche abierto. Dentro brillaba una alianza nueva, diferente de la que alguna vez le pusiera en el dedo en aquella boda multitudinaria, fría y cargada de apariencias. Esta vez, el anillo era sencillo, sin ostentación. Y aun así, Lucía sintió que pesaba más que cualquier joya. «No te estoy pidiendo que volvamos a casarnos ahora», dijo Alejandro, con un nudo visible en la garganta. «Solo quiero que guardes esto como un símbolo de lo que deseo construir contigo. Un nuevo comienzo, cuando tú quieras, si tú quieres». Lucía no respondió de inmediato. Miró el anillo, luego al hombre que tenía delante. El mismo que la había roto, sí, pero también el que ahora estaba dispuesto a pasar cada día, demostrándole que podía ser mejor. «¿Sabes qué es lo que más miedo me da?», susurró, con lágrimas brotándole de los ojos. «Que si te doy mi corazón otra vez, no tenga un tercer intento si lo vuelves a destrozar». Alejandro la tomó suavemente de la mano. «Entonces no lo romperé. Prefiero quedarme sin nada antes que perderte otra vez». Lucía se inclinó y lo abrazó, permitiéndose por fin llorar contra su cuello. Y en ese abrazo sintió algo que creía perdido: la paz tenue de saberse amada, incluso después de tanto. Dicen que el amor verdadero no siempre es perfecto. A veces duele, a veces llega tarde. Pero cuando dos almas deciden sanar juntas, no hay herida que no pueda cerrarse, ni miedo que no pueda ser vencido. Así, entre susurros, tropiezos y promesas renovadas, Lucía y Alejandro empezaron a escribir un nuevo capítulo. Uno sin garantías, pero lleno de la esperanza de quienes comprenden que los milagros, a veces, llegan disfrazados de segundas oportunidades. Dicen que a veces el amor necesita llegar al borde del abismo para descubrir su verdadera fuerza. Lucía y Alejandro estaban justo ahí, parados en esa fina línea entre el pasado que dolía y el futuro que aún podían construir. Pasaron meses aprendiendo a caminar juntos de nuevo. No fue inmediato, ni mucho menos fácil. Hubo silencios incómodos, recuerdos que escocían y noches en que Lucía despertaba con el corazón encogido, preguntándose si valía la pena tanto esfuerzo. Pero cada vez que esas dudas asomaban, Alejandro estaba ahí, con una paciencia que antes no conocía, con un cuidado nuevo que la sorprendía. Un domingo cualquiera, mientras desayunaban en el porche con el canto de los pájaros colándose entre las bugambilias, Lucía notó cómo Alejandro la miraba. Era esa clase de mirada que desnuda el alma, que hace temblar las manos y acelera el pulso. «¿Qué pasa?», preguntó ella, con una sonrisa apenas curiosa. Alejandro tomó aire, como si fuera a lanzarse a lo más profundo. «Estaba pensando que nunca te lo he dicho con todas sus letras, al menos no como lo mereces. Lucía, tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres mi única certeza». Lucía sintió que algo cálido le subía por el pecho. Cerró los ojos un segundo, respirando hondo para guardar ese instante en la memoria. «Alejandro, a veces me asusta cuánto puedo volver a amarte. Entonces, hazlo sin miedo. Si caemos, prometo sostenernos». Tiempo después, en una pequeña iglesia del centro de Puebla, volvieron a encontrarse frente al altar. Esta vez no había cientos de invitados, ni fotógrafos contratados para llenar páginas sociales. Solo estaban ellos, unos pocos amigos cercanos, y la abuela de Lucía, que con lágrimas en los ojos susurraba bendiciones. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, Lucía se dio cuenta de que el amor, el verdadero amor, no es ese que jamás falla, sino el que persiste incluso después de haberse roto. El que se sienta a coser las grietas, a besar las cicatrices, a escribir capítulos nuevos sin borrar los antiguos. Esa noche, ya en casa, Alejandro la abrazó por la cintura
mientras bailaban lentamente en la sala, sin música, solo el compás de sus respiraciones, el latido entrelazado de sus corazones. ¿Crees que ahora sí podamos tener nuestro felices para siempre?, preguntó él con una voz suave, casi temerosa. Lucía sonrió, apoyando la frente contra su pecho. No lo sé, Alejandro, pero quiero descubrirlo contigo, día tras día. Y si el final llega, que nos encuentre amándonos con la misma fuerza que hoy. Él la levantó del suelo en un impulso juguetón, arrancándole una risa que hizo eco en toda la casa. Y mientras giraban, ella entendió que no necesitaba certezas, que el amor era precisamente eso, lanzarse, aún con miedo, una y otra vez. Dicen que la vida no garantiza cuentos de hadas, pero a veces, si dos personas están dispuestas a luchar contra sus propios fantasmas, pueden escribir juntos una historia tan profundamente real y hermosa que ni el mejor de los finales imaginados podría igualarla. Así, Lucía y Alejandro siguieron bailando, perdidos el uno en el otro, sin saber cuánto tiempo más tendrían, pero convencidos de que ese instante, justo ese, era perfecto. Y a veces, solo eso importa.